poquito, ya hace más de un año, pero vale la pena retomar el concepto de toda la situación que a nivel mundial se vive y de cómo nosotros como iglesia debemos de responder a todo lo que está pasando. Ya estamos entrando en los próximos meses prácticamente creo que es al tercer año de estar en todo esto de la pandemia, y tenemos que ser conscientes como creyentes de que el mundo está siendo pasado por un juicio en alguna medida. Hay también una prueba que está viniendo sobre el mundo. Hay también una situación que yo diría es como un conflicto espiritual que se da, porque usted sabe que las cosas que suceden tienen un inicio en la parte espiritual, pero que también tiene una implicación lógicamente en lo terrenal. Y en medio de todo lo que está pasando, pues Dios está y ha estado tratando con la iglesia, ha estado tratando con las diferentes congregaciones en el mundo, y hemos sabido de gente que ha fallecido, otros que el Señor ha restaurado, iglesias se han cerrado, otras se han abierto, algunas, la mayoría han sufrido decadencia y todo esto. Y entonces surgen preguntas siempre en la mente nuestra, que si esto en alguna medida va a terminar, en qué momento todo esto va a pasar. Lo que pasa es que la Biblia es muy clara en decirnos que en los posteros tiempos vendrán pruebas, vendrá tribulación, vendrán conflictos a nivel mundial, que en un momento dado serán en una forma y luego serán en otra, pero que el mundo cada día más está entrando en lo que podríamos llamar los tiempos finales, antes de la segunda venida de Cristo. Amén, ¿estamos de acuerdo en esto? Y entonces, en medio de todo esto está la iglesia del Señor, la iglesia que tiene que responder en una forma con valentía, en una forma sabia, responder bajo principios de Dios. Y la Biblia utiliza una palabra que quiero hoy mencionar algunos textos bíblicos sobre esto, y es la palabra prevalecer. La iglesia es llamada a prevalecer en medio de todo lo que está pasando. Entonces, quiero llevarle algunos pasajes para que miremos algunos principios, algunos consejos que Dios nos da en su palabra, de cómo nosotros debemos de enfrentar los momentos de adversidad, los momentos de prueba, porque esto es lo que estamos viviendo. Hay momentos difíciles que se están viviendo en el plano de la salud, en el plano económico, en el plano familiar. Hay, se habla, por ejemplo, de que en el pasado diciembre podemos hablar de solamente un número así, que puede ser inclusive mayor, de 5 millones de hogares en el mundo que celebraron su Navidad o sus fiestas de fin de año teniendo el dolor de que uno de sus miembros no esté con ellos. Y así por el estilo, también en el plano financiero se sufren cosas, pérdidas de trabajo, por más ayuda que a veces los gobiernos den, no alcanza. Por otro lado, hay decadencia en lo que es todas las finanzas, los precios suben, la canasta básica, los combustibles y todo lo que usted y yo conocemos, que cada vez que usted prende el televisor y ve noticias, la mayoría de ellas son negativas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia ante todas estas circunstancias? Pensar que en alguna medida Dios puede intervenir y cambiar las circunstancias,
Dios lo puede hacer, pero también hay palabra que Dios ha declarado escrituralmente, de que nos muestra que todo esto es cumplimiento de cosas, producto también del alejamiento del mundo, de la gente del Señor, producto del pecado, producto de la idolatría, de tantas cosas que el mundo hace, que ha hecho que entonces haya separación de Dios con respecto a lo que es el hombre. Pero la iglesia no necesariamente tiene que esperar que Dios cambie cosas, porque en medio de las circunstancias negativas que puede enfrentar el mundo, Dios establece en su palabra que Él no va a dejar sola a la iglesia. Amén. De que Dios siempre ha de estar con la iglesia, de que Dios está con nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está con nosotros? Diga conmigo: Dios está conmigo. Entonces Dios está con nosotros, pero también hay reacciones, actitudes, principios que usted y yo tenemos que aplicar a la hora de enfrentar este tipo de cosas. Y por ejemplo, en el libro de los Hechos, capítulo 16, usted conoce este pasaje. Pablo y Silas están predicando en Filipos, y hay diríamos un tremendo mover de Dios. Hay oposición, inclusive en el mismo texto bíblico que aparece allí, en el verso 20, cuando ellos son presentados delante de los magistrados, dice: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad. Es decir, había un movimiento tremendo de parte de Dios. Había una mujer que había sido allí descubierta por Pablo, que era una divina, una persona que se movía en todo lo que son las artes ocultistas, y al ser descubierta y quitado el poder que ella tenía, entonces Pablo y Silas son llevados delante de magistrados. Primeramente los castigan, luego los meten en un calabozo. Y toda esta situación que Pablo está enfrentando nos puede tipificar lo que es las circunstancias complicadas que pueden venir a nuestro alrededor, y que en ese momento nos pueden mostrar situaciones como las que nosotros podemos estar viviendo, o lo que puede estar viviendo la iglesia. Hay opresión, estamos en medio de un mundo corrupto, en medio de un mundo donde ya no hay valores, donde ya no se sabe qué creer, donde hoy se dice una cosa, luego otra. Ya no sabemos en quién realmente confiar. Nunca lo hemos podido saber realmente, pero menos ahora. Y entonces, en medio de todo esto, podemos notar lo que Pablo y Silas estaban haciendo estando en la cárcel. La cárcel habla de un momento de persecución, de batalla espiritual que ellos estaban experimentando. Estaban sirviéndole a Dios, y en medio de aquel servir a Dios, pues se levantó aquella oposición en contra de ellos. Pero dice en el verso número 24 de Hechos 16: el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cepo. Es decir, no solamente los castigaron, porque en el verso 23 dice que fueron azotados, los metieron en la cárcel, pero no solamente los meten en la cárcel por sí misma, sino que dice en el calabozo de más adentro, hablando de una situación, diríamos, profundamente difícil para ellos. ¿Cuántos saben que hay situaciones difíciles en la vida? Usted puede estar pasándola. Y entonces dice que inclusive les aseguraron los pies con cepo, como dicen, para que no se pudiesen mover. Están en un calabozo recién azotados y sus pies con cepo, es decir, no se podían prácticamente mover. Pero ¿qué es lo que estaban haciendo Pablo y Silas a medianoche?
Y utiliza la palabra medianoche porque la medianoche habla de un momento de mayor oscuridad. Y dice, verso 25, pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo ellos? Orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos le oían. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer en los momentos difíciles, hermano? ¿Qué es lo que hay que hacer en los momentos difíciles? Orar y cantar. Orar y cantar. Cuando a usted le vienen las situaciones complicadas financieramente hablando, cuando usted siente que no le alcanza, que no hay trabajo, cuando en el caso de algunos sienten tal vez un dolor de cabeza o algunos escalofríos, dicen, ¿verdad? O le viene temperatura, le vienen situaciones, conflictos a nivel del trabajo, cierran el negocio, cierran el trabajo. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Orar. ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? Alabar al Señor. Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. Lo que pasa es que tendemos a veces a reaccionar conforme el mundo reacciona. Y entonces viene temor, viene cobardía, viene preocupación, viene afán. Y eso es lo que le pasa a quienes están sin Cristo. Eso le pasa a aquellos que no tienen esperanza. Eso le pasa a aquellos que no tienen a Dios. Pero usted y yo tenemos al Señor, tenemos a Cristo. Nosotros tenemos un fundamento, tenemos una fe, tenemos una convicción. Sabemos que a pesar de cualquier circunstancia que estemos viviendo, el Señor está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dice la palabra. Entonces, hay que orar, hermanos. No, los momentos difíciles no son los momentos, ninguno, pero menos los momentos difíciles, no son los momentos donde usted se tiene que alejar del Señor, ni tiene que dejar de orar, ni tiene que dejar de congregarse. Son más bien los momentos donde más hay que estar en la casa del Señor. Son los momentos donde más hay que orar. Son los momentos donde más hay que alabar a Dios. Porque en medio de la oración, en medio de la alabanza, Dios se mueve. Dios se mueve, hermanos. Dice que en el tanto en que ellos están cantando, están adorando al Señor, alabando al Señor con himnos, dice que los presos le oían. Y en el verso 26 dice, entonces, ¿qué vino? Sobrevino, ¿cuándo? De repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Yo le pregunto, ¿por qué vino el terremoto? ¿Por qué vino el terremoto? Diga conmigo, ¿por qué vino el terremoto? Porque habían dos hombres que estaban orando y alabando al Señor. Cuando hay pueblo del Señor que le canta y pone su confianza en Dios, Dios interviene. Y a pesar que las circunstancias afuera no cambien, tus circunstancias sí pueden ser cambiadas por Dios. Amén. Tenemos que tener esa convicción. La alabanza, la oración es fundamental. Se levantarán obstáculos. Vaya ahora conmigo al libro de Juan capítulo 1. Principios para que usted los tome en cuenta a la hora de enfrentar cosas. Verso 1 de Juan capítulo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Vea lo que dice en el verso 5. La luz en las tinieblas resplandece,
y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Cuando usa aquí la palabra prevalecer, la palabra prevalecer tiene que ver con aquello que se empodera a pesar de lo negativo, de lo contrario. La palabra prevalecer tiene que ver con vencer, tiene que ver con usted sobreponerse a lo negativo, a lo contrario, a la oposición. La palabra prevalecer es una palabra interesante porque es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. En medio de las circunstancias difíciles, Dios quiere que usted prevalezca, que usted salga a flote, que usted se sobreponga, que usted experimente la victoria a pesar de lo negativo. Eso es lo que Dios quiere. Prevalecer habla de lograr una victoria respaldada por el Señor. Y dice acá en el verso 5 de que aunque había tinieblas, y la Biblia es clara en decir esto. En otro texto bíblico dice, porque las tinieblas cubrirán la tierra. Cuando habla de tinieblas, habla por un lado de lo diabólico, habla de lo negativo, de lo que es malo para lo que es el hombre o la raza humana o la humanidad. Pero dice que a pesar de que las tinieblas quisieron lograr su control, su hegemonía, su poder, dice que la luz, que es Cristo, prevaleció sobre las tinieblas. Eso es lo que Dios quiere. Si usted va luego al libro de Mateo, capítulo 16, Mateo 16, una de las cosas interesantes que dice acá Mateo 16 y verso 17, Mateo 16 verso 17, dice la escritura: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y lea conmigo lo que dice allí: y las puertas del Hades, ¿qué? No prevalecerán contra ella. Es decir, en el plan y diseño de Dios es que la luz prevalezca sobre las tinieblas. En el plan y diseño de Dios está que entonces la iglesia prevalezca sobre las tinieblas. Inclusive dice que ni siquiera las puertas del Hades van a poder permanecer firmes ante el poder que tiene Dios a través de la iglesia. Dios quiere que usted prevalezca. Levante sus dos manos y diga: Dios me ha llamado a prevalecer en medio de lo que está pasando. Dios le ha llamado a usted a lograr la victoria. Dios le ha llamado a salir a flote. Dios le ha llamado a que usted pueda nadar en medio de las circunstancias. Dios le ha llamado a que usted prevalezca. Puede venir tinieblas sobre el mundo, pero sobre ti será vista la gloria del Señor, dice la palabra. Puede venir tinieblas sobre el mundo, pero usted puede prevalecer, porque Cristo prevaleció sobre las tinieblas, porque la luz prevaleció sobre las tinieblas, porque el Señor a la iglesia le ha dado la habilidad de prevalecer, y aún ni siquiera las puertas del Hades van a poder mantenerse en firme. Y dice: y a ti te he dado las llaves, dice, del reino. Dice el mismo pasaje. Prevalecer, hermanos. Hay momentos complicados, pero usted y yo podemos prevalecer, porque mayor es el Señor en nosotros. Pablo y Silas prevalecieron aún estando en la cárcel. El Señor prevaleció y se levantó y cumplió el propósito de Él, de Dios en él, a pesar de la oposición, a pesar de que lo dejaron solo, a pesar de que lo acusaron, a pesar de que lo azotaron, a pesar de que lo traicionaron. El Señor prevaleció.
¿Por qué? Porque cuando usted entiende lo que está pasando, cuando usted entiende y conoce a Dios, usted sabe que Dios le va a ayudar a usted en medio de las circunstancias. ¿Cómo vamos a enfrentar esta batalla, este tipo de situaciones? Lea conmigo lo que dice Zacarías capítulo 4, pasaje que usted y yo conocemos. Zacarías capítulo 4. Cuando están edificando el templo, si usted lo busca allí, Zacarías capítulo 4, eso está en el Antiguo Testamento. ¿Cómo va usted y yo a prevalecer ante las tinieblas que vengan sobre el mundo? Dice, verso 6, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, ¿cómo es que dice? No con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo vamos a prevalecer en medio de las tinieblas? No con fuerza, no con ejército, sino con el poder del Espíritu Santo. Cuando usa aquí la palabra ejército, está hablando de fuerza, está hablando del poder del hombre, de la habilidad del hombre, está hablando de los talentos, de las cosas que el hombre puede dar. Hablemos de científicos, hablemos de dinero, hablemos de bienes materiales, hablemos de cantidad de gente. El Señor lo que está diciendo es que al final de las cosas, ni la gente, ni el dinero, ni la ciencia, ni los científicos, ni ninguna vacuna, ni nada va a poder lograr prevalecer, o que usted y yo prevalezcamos ante las situaciones. ¿Por qué? Porque nuestra lucha, dice, no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores que están en las regiones celestes. Y la forma en que usted va a poder salir adelante y va a poder prevalecer es a través del poder del Espíritu Santo. Es la alternativa de Dios. Las diferentes cosas que puedan venir nos pueden ayudar, pero el que nos puede ayudar, el que va a lograr que usted y yo salgamos adelante, no es la fuerza del hombre, no es el brazo del hombre, no es la ciencia, no es la sabiduría humana, no es lo que el hombre pueda proveer o pueda hacer, es lo que provenga del trono de Dios, es del poder del Espíritu Santo, es de la gracia de Dios sobre usted. Es que Dios realmente le ha placido llenarte a ti de su Espíritu, para que tú, teniendo el Espíritu, puedas decir fuerte soy en Dios. Necesitamos entender de que por eso el Señor permitió que usted y yo fuésemos el templo del Espíritu Santo, porque Él sabía que sobre el mundo iban a venir circunstancias difíciles, iban a venir tinieblas, pero aquellos que tenemos al Espíritu, tenemos a Dios, tenemos todo, tenemos toda la habilidad, tenemos todo el poder para sobreponernos ante las circunstancias. Pero usted tiene que dejar que el Espíritu Santo haga el trabajo. Usted tiene que permitir que esos ríos fluyan. Cuando usted está en momentos complicados, usted debe levantar sus manos y decir: Espíritu Santo, lléname de tu poder, lléname de tu gracia, ayúdame a prevalecer en medio de todo esto. Es importante comprender de que son decisiones en el momento, decisiones producto de convicciones que usted tenga, producto del entendimiento que usted tenga de la palabra. Porque a la hora de llegada ni podemos esperar la ayuda a veces de los hombres, inclusive de los mismos hermanos. Momentos donde nos piden que nos aislemos, que nos quedemos encerrados. Y en esos momentos, cuando usted mira que ni siquiera personas cercanas pueden ayudarle a usted, es cuando usted dice: Dios está conmigo aquí. Es cuando usted puede meterse en oración. Es cuando usted puede meterse a alabar al Señor. Es cuando usted debe comprender de que a final de cuentas, por más grande que sea un ejército, por más fuerza que pueda tener alguien, por más fuerza que usted mismo tenga,
a final de cuentas dependemos de Dios. En una ocasión dice la escritura, vaya también al libro de Marcos, capítulo número 2. Marcos, capítulo número 2. Cuenta la historia bíblica que había un hombre paralítico que pues era traído por 4 amigos. Verso 1 de Marcos 2. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. Inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, entonces decidieron regresarse a la casa. Dice ahí, se echaron atrás a pesar de la oposición. ¿Es usted de los que se echa para atrás o de los que prevalece? Esa es la cuestión. ¿Es de los que se desanima o de los que se fortalecen en Dios? ¿De qué tipo de cristianos somos? Estos vieron que había oposición, que había una situación complicada, donde en ese momento ellos tuvieron que decidir si continuaban en su propósito o se echaban para atrás. Verso 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaban y haciendo una abertura, diga abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Y al ver Jesús, ¿qué? La fe de ellos. ¿Cómo usted y yo vamos a prevalecer, hermanos? Por fe. Por fe. ¿Qué es la fe? Hebreos 11 dice, es la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. El Señor miró la fe de ellos. Dice, al ver la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Verso 7, ¿por qué habla este así? Blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad. ¿Qué tiene el Señor? Potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya, la fe, hermanos, la fe. Vaya ahí al capítulo 7 de Marcos. Capítulo 7 de Marcos. Entonces usted necesita orar, usted necesita alabar al Señor, usted necesita confiar en el poder del Espíritu, usted necesita la palabra de Dios, usted necesita fe para prevalecer. ¿Qué les dije? Marcos 7, verso 24. Levantándose de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación. Entonces eso habla de una mujer que no necesariamente
entraba en ese momento dentro del propósito de por qué el Señor estaba allí. Pero dice que le rogaba, dice que echase fuera de su hija el demonio. Pero el Señor le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perritos. Es decir, aún ella encontró en ese momento oposición para recibir lo que necesitaba. Respondiendo ella y le dijo: sí, Señor, pero aún los perritos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Diga conmigo: perseverancia. Necesitamos alabar, necesitamos orar, necesitamos el poder del Espíritu, necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos realmente fe, pero tenemos que ser gente perseverante. No podemos desmayar ante las circunstancias. La perseverancia te va a dar también la victoria, hermano. Entonces le dijo: por esta palabra ve, y el demonio ha salido de su hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. Prevalecer es lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Necesitamos comprender lo que Dios nos está diciendo. Allá los que están sin Cristo, cómo se la están jugando en este tiempo. Pero usted no tiene por qué jugársela. Usted en Cristo está seguro. Aquellos se la están jugando, aquellos están en una carrera para ver cómo logran solucionar sus problemas, pero usted no tiene que andar en esa misma carrera. Usted lo que tiene que hacer es orar. Lo que usted tiene que hacer es alabar a Dios. Lo que usted tiene que hacer es congregarse. Lo que usted tiene que hacer es depender más del poder del Espíritu. Lo que usted tiene que hacer es poner su fe en Cristo Jesús. Esperancia. Que escuchas te apague. Dios está en ti. Ten presente, como dice la escritura que hemos leído: si las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia, no hay nada que le pueda a usted mermar lo que Dios ha propuesto en su corazón, darte la bendición de Dios sobre ti. Es un tiempo difícil, claro. Me recuerdo cuando allá Josafat y aquel pueblo de Dios estaban ante un ejército que le doblaba varias veces la cantidad de soldados. Claro que hubo temor, hubo cierta preocupación en ellos, pero inmediatamente lo que hicieron fue meterse a buscar del Señor. Comenzaron a ayunar, a orar, y entonces Dios levanta la palabra profética y le dice: mira, pueblo, esto ahora no significa que ustedes tengan que pelear. Dios va a pelear por vosotros. Les dio una estrategia. Ellos fueron y cumplieron la estrategia del Señor, y dice la historia bíblica de que inclusive los del ejército enemigo se mataron los unos a los otros, y ellos luego pudieron hasta recoger el botín de lo que había quedado. Todo esto son ejemplos bíblicos para que nosotros hacer por nosotros. ¿Qué no puede hacer Dios por nosotros? Dios puede hacerlo todo. Él es el creador. Él es el Dios todopoderoso. Él sabe todas las cosas. Él sabe lo que tú estás viviendo. Él sabe los dolores que tienes. Él sabe cuánto dinero tienes en tu cuenta bancaria, si la tienes. Él sabe si te duele o no la cabeza. Él sabe si estás enfermo, si tienes trabajo, si no tienes trabajo. Dios sabe todas las cosas. Lo que hoy Dios te está diciendo es: ahora. Lo que Dios te está diciendo es: alaba. Lo que Dios te está diciendo es: ora. Lo que Dios te está diciendo es: depende del poder de mi espíritu. Lo que Dios te está diciendo en esta mañana es que tienes que poner la fe en Él, y vas a prevalecer en el nombre del Señor.
Inclina su rostro allí, por favor, en el nombre del Señor. Dios, como estoy diciéndote, sabe lo que tú estás viviendo. Él sabe lo que está pasándole al mundo. A Dios nada de esto lo toma por sorpresa. La cuestión es cómo vamos a prevalecer, cómo vamos a enfrentar o cómo estamos enfrentando lo que se está viviendo. Imagínense a Pablo y a Silas en aquella cárcel, con sus espaldas ensangrentadas, en un calabozo frío y oscuro, lleno seguramente de ratas, húmedo, y con sus pies amarrados y sus manos atadas. Imagínense a un Pablo en medio de esta pandemia. Si Pablo en esa situación en la que estaba con Silas, la respuesta que ellos hicieron fue orar y alabar al Señor, yo creo que eso mismo haría hoy. Imagínense al Señor Jesús en medio de una pandemia como la que está experimentando el mundo. ¿Qué haría Jesús? Yo pienso que Jesús lo que estaría haciendo es predicando, sanando a los enfermos, estableciendo el reino. Él haría exactamente, creo, lo mismo que hizo cuando Él estuvo en la tierra. Porque las circunstancias no deben de gobernar el cumplimiento de los propósitos de Dios en nosotros. Hay un propósito, hay propósitos de Dios para ti, para tu familia, de por qué estás en esta tierra. Y esos propósitos tienen que gobernar nuestras reacciones, nuestras actitudes y no nuestras circunstancias y las circunstancias que el mundo enfrente. En los tiempos difíciles es cuando hay que predicar más. En los tiempos difíciles es cuando hay que orar más. En los tiempos difíciles es cuando hay que alabar más a Dios, donde tenemos que afirmar nuestra fe y nuestras convicciones. En los tiempos difíciles debemos depender más del poder del Espíritu y no en nuestra fuerza. ¿Qué habría hecho el Señor en este tiempo? ¿Qué habría hecho un Pablo, un Silas? ¿Qué habría hecho un Abraham, un David? ¿Qué habría hecho un Salomón, un Daniel en medio de este tiempo? Fueron hombres que pasaron circunstancias difíciles, pruebas, momentos difíciles, pero prevalecieron. Porque entendieron que las puertas del Hades no pueden mantenerse ante el poder de la iglesia, de Cristo en la iglesia. Que las tinieblas no van a poder prevalecer ante la luz que es Cristo en nosotros. Padre, en esta mañana o en esta tarde, sabemos, Señor, que no han sido fáciles ya tantos meses y no ha sido fácil, Señor, que hay repuntes de esto, que aún en estas horas y semanas, Dios, varios de tu pueblo, de tus hijos, siguen
siendo enfermados, otros pasados a tu presencia, Señor. Quisiéramos, Señor, vislumbrar que cosas como estas y otras se acaben, pero bíblicamente también entendemos de que hay cosas que han sido y seguirán viniendo sobre el mundo por causa de el pecado, de la rebeldía y todo de la gente para contigo. En esta mañana, Señor, oro, Padre, para que la iglesia, poder de Dios, sea una iglesia que prevalezca. Oro, Señor, para que cada miembro de tu iglesia en este lugar, Dios, los que están aquí, Señor, y los que están por el Zoom, sean, Padre, creyentes que prevalezcan en medio de circunstancias como estas. Hoy, Señor, puede ser un virus, mañana puede ser otra cosa, pero tú, Señor, quieres que prevalezcamos. Tú quieres, Señor, que seamos gente de oración, gente que te alabe, Dios, gente que ponga la fe y la confianza en ti, gente que dependa del poder de tu Espíritu, gente que persevere, gente que tenga fe y convicciones profundas de lo que tú eres para nosotros. Cada día que nos levantamos, Señor, hay una batalla espiritual que podremos estar enfrentando. Circunstancias difíciles, obstáculos, como tuvo aquella mujer sirofenicia, como tuvieron aquellos, Señor, que llevaron el paralítico, pero que ellos no permitieron que los obstáculos disminuyeran su fe y su confianza, sino que prevalecieron ante los obstáculos. Sé, Señor, que la situación de cada uno puede ser diferente hacia la del otro. Unos pueden estar estables, Señor, otros estuvieron estables y ahora tienen situaciones, Señor. Que en esta hora, Dios, tu Santo Espíritu nos dé la habilidad de sobreponernos, de prevalecer. Ayúdanos, Señor, ayuda a cada uno, a los cabezas de hogar. Ayuda a las mujeres, Señor, que tal vez están delicadas de salud. Ayuda, Señor, a los matrimonios, Padre, a poder ser un modelo de parejas, Señor, que prevalecen a pesar de los obstáculos. Que si hay problemas financieros, Señor, oh Dios, que dependamos más de tus milagros, de tu provisión. No estamos en este país, Señor, huérfanos. Tenemos a un Dios que es nuestro Padre y que es nuestra cobertura, que ha prometido que en nuestra mesa no va a faltar nada, y de que si Él cuida a las aves, cuanto más no cuida de nosotros que somos sus hijos. Que tu fe, Señor, no se debilite en nosotros, sino que más bien se fortalezca. Que entendamos, Señor, el principio de levantar manos, de orar, de adorarte, de alabarte, Señor. Que podamos comprender, Dios mío, por revelación, que tú eres el Hijo de Dios y que en ti está nuestra fuerza, que en ti somos potencializados. Que aunque nuestro cuerpo físico pueda verse afectado con todo, tú, Señor, nos fortaleces en nuestro hombre interior. Fortalece el hombre interior de cada uno de los que estamos acá. Que ese hombre interior, ese hombre que fue renovado, que fue redimido, que nació de nuevo en Cristo, ese hombre sea el que prevalezca sobre el hombre humano, natural, que puede sufrir los embates de las situaciones. Ayúdanos, Señor, a salir adelante. Ayúdanos, Dios mío, oh Dios, a sobreponernos.
Oro por aquellos que están delicados de salud, Señor, para que prevalezcan, para que su fe no decaiga, Señor. Oro, Señor, por familias que están sufriendo en estos momentos, Señor, en las naciones de la tierra, aquí, Señor, en los Estados Unidos. Te pido, Dios mío, que, oh Dios, su fe no decaiga, sino que se levanten, Señor, como valientes, como héroes de fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Dios. Gracias, Dios. Te adoramos. Te adoramos. Gracias, Dios. Deje que el Espíritu Santo en esta mañana fortalezca tu vida, ministre tu vida, te dé estrategias, ponga en ti convicciones, ponga en ti la forma en que Él también te va a dar, el arma que Él te va a dar. Recuerda que no puedes luchar con armas naturales, las cosas que los hombres inventan, crean, son armas naturales. Pero Corintios nos dice que la fortaleza, nuestros enemigos no serán destruidos con armas naturales, sino con las armas que son espirituales y poderosas en Dios. Hoy te he dado algunas de esas armas para que tú eches mano a ellas y las uses. No dejes de orar, no dejes de alabar, no dejes de congregarte. No permitas que la tribulación toque las puertas de tu espíritu. Es tiempo de prevalecer. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si te gustó este mensaje, dale like y suscríbete. Somos Ministerios Poder de Dios a las Naciones.